Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisy Bees. En esta ocasión les voy a mostrar cómo retiré la instalación eléctrica, los azulejos y las tuberías de agua, gas y drenaje que faltaban de quitar de la cocina vieja. Les listo las herramientas que utilicé: mascarilla que filtre hasta el polvo más fino, lentes de seguridad, protección auditiva y guantes de demolición. En esta ocasión también porté un overol para protegerme de la caída de fragmentos de azulejo, un rotomartillo SDS Plus, un cincel plano, un cincel para quitar azulejos, pinzas de corte, desarmador de cruz, una escalera de tijera para alcanzar los azulejos más altos, una pala cuadrada y una carretilla para remover escombros, escoba y recogedor. Se puede utilizar un celular con su cargador para verificar si un tomacorriente está energizado. Interrumpí el suministro eléctrico a toda la casa, pero por seguridad verifiqué que el tomacorriente que iba yo a manipular no estuviera energizado. Con el desarmador en cruz, abrí un tomacorriente desde el cual supuse yo se podría cortar el suministro eléctrico al área de la cocineta. Desatornillé de las terminales del tomacorriente los cables que llevaban corriente eléctrica al área de la cocineta, pero dejé el tomacorriente conectado para poder enchufar ahí el rotomartillo. Corté los cables sueltos para evitar que hicieran contacto con cualquier superficie energizada. Y volví a cerrar el tomacorriente. Volví a subir el switch principal de la casa y verifiqué que ningún tomacorriente del área de la cocineta estuviera energizado. Con el desarmador de cruz abrí los tomacorrientes y fui cortando los cables para poder sacarlos junto con los tomacorrientes. Una vez removida la instalación eléctrica en esos muros, me dispuse a despegar los azulejos alrededor de las varillas de acero. Desde luego, todavía podría haber alguna instalación eléctrica oculta. Por eso sigue siendo importante que el rotomartillo que utilicen aísle eléctricamente al operador de la herramienta. Aquí estoy usando el cincel para quitar azulejos y el rotomartillo en su función de martillo. Estoy quitando los azulejos alrededor de las varillas de acero para después, de ser posible, desenterrarlas enteras de los muros. Desde luego, también pude haber cortado las varillas, pero los restos de varilla que queden en los muros podrían ser estorbosos cuando se les dé a los muros su nuevo acabado. Para quitar los azulejos del muro del fondo, aproveché el hueco que dejó uno de los tomacorrientes que retiré, y de ahí fui avanzando hacia los lados y hacia abajo. Comencé a retirar los azulejos del muro restante, pero muy pronto noté que esos azulejos no habían sido pegados al muro con pegazulejos, sino con cemento. En vez de caer trozos grandes de azulejo, salieron volando pequeños y filosos fragmentos que me caían en la piel. Sentí que no era seguro lo que estaba haciendo y decidí mejor cerrar el día. Al día siguiente seguí quitando esos azulejos con una sudadera puesta, pero decidí después comprar un overol para este tipo de trabajos. Fue muy difícil retirar esos azulejos pegados con cemento porque solo se podían retirar fragmentos pequeños a la vez. Al quitar los azulejos pegados de esta manera, se debilitó mucho el repello de esta parte del muro y también tuve que quitarlo. Una vez retirados los azulejos alrededor de las varillas de acero, decidí explorar qué tan profundo estaban enterradas esas varillas en los muros. Afortunadamente no estaban enterradas demasiado profundo y sería relativamente fácil sacar las varillas enteras. Aquí estoy liberando las varillas de acero una por una.
Lo mismo hice del otro lado de la cocineta. Ya sin el estorbo de las varillas de acero, me dispuse a remover los azulejos del muro del fondo. Estoy portando un overol porque al remover azulejos de abajo hacia arriba, estos deslizan por el cincel y caen sobre las manos o los brazos. Además del equipo de seguridad que me ven utilizando, es también importante usar calzado cerrado. Hay videos en YouTube de personas haciendo este tipo de trabajo, sobre todo en regiones tropicales, usando sandalias. Piensen siempre en su seguridad y no subestimen los riesgos. Aquí estoy despegando los azulejos línea por línea. En esta toma pueden ver cómo los pedazos de azulejo se deslizan por el cincel y caen sobre las manos o los brazos del operador. Solo en pequeñas secciones fue posible remover los azulejos lateralmente. Para llegar hasta los azulejos más altos, utilicé una escalera de tijera. Asegúrense de trabajar siempre sobre una superficie estable. Trabajar sosteniendo el rotomartillo hacia arriba es muy pesado y hay que hacer pausas constantemente. Trabajar con el overol da mucha seguridad, pero también da mucho calor. Ya solo resta quitar las tuberías obsoletas de gas, agua y drenaje. En esos muros habían tuberías todavía más antiguas a las que estaban en uso, y también las removí. Y este es el resultado final. La cocineta de cemento y las varillas de acero se han ido por completo. Las instalaciones eléctricas de agua, gas y drenaje obsoletas han sido removidas. Y los muros quedaron libres de azulejos. Para poderle dar un acabado a ese muro, posiblemente sea necesario retirar todo el repello. También encontré restos de una instalación eléctrica más antigua a la que estaba en uso, pero la dejaré ahí por el momento. Espero que la información de este video les sea de utilidad. Aquí les dejo el enlace al primer video de este canal donde explico el propósito del proyecto. Si les interesa seguirlo, suscríbase al canal. En el próximo video les voy a mostrar cómo retiré todos los azulejos y los muebles del baño de la planta baja para convertirlo después en el cuarto de instalaciones eléctricas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.